8. Capítulo 6 del libro de Mateo, versículos del 5 al 8. La palabra del Señor dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, oh Rey, en esta tarde donde nos permites por tu gracia abrir las Escrituras y aprender de ellas, Señor. Y en este pasaje, Señor, este pasaje donde el Señor Jesucristo nos confronta acerca de esta disciplina espiritual que es la oración, pedimos, Señor, que nos des la claridad, el entendimiento, para que podamos llevar a cabo este privilegio que tenemos, que nos has dejado, Señor, de acceso a tu presencia por los méritos de Cristo Jesús, y que evitemos todo aquello erróneo que podamos estar haciendo, y lo hagamos de una manera que te honremos a ti, y que sea nuestra oración en busca del reino de los cielos. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Sea en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Como les decía, Jesús continúa entonces estas enseñanzas acerca de esas maneras piadosas personales en que nosotros actuamos o como cristianos debemos ser dados a hacer. En la introducción del capítulo 6, él nos presenta 3 ejemplos. La semana pasada estuvimos hablando de aquellas obras, aquellas limosnas, dice la Escritura, pero aquellas obras de caridad que nosotros hacemos hacia los demás, hacia nuestros hermanos, hacia otras personas en general. En el capítulo 6 de esas 3 secciones, ahora ingresamos en lo que es la oración. Ese tema tan importante, esa manera de nosotros dirigirnos al Señor y cuál es la actitud correcta que nosotros debemos presentar delante de Él. La próxima semana, si Dios lo permite, continuaremos con ese modelo de oración, pero Jesús, antes de enseñarle a sus discípulos, enseñarnos a nosotros la manera de orar, Él nos dice a nosotros qué es lo que debemos evitar y no hacer esas cosas erróneas al orar. Y la oración es parte de las religiones del mundo. Por ejemplo, en el Islam ellos están llamados a orar 5 veces al día. Ellos, los hombres, por lo general entran en la mezquita, se dirigen hacia un lugar determinado, oran mirando o con una posición directa hacia la Meca, de rodillas y con la cabeza en el piso. El judaísmo tiene un tipo de oración o liturgia formal que más que todo es algo repetitivo. El budismo tiene un modo de oración que está acompañado de la meditación, y esa meditación es descargar aquellos pensamientos negativos y llenarnos de pensamientos positivos. Cuando venimos al cristianismo, podemos ver cómo en el catolicismo existen rezos, existen novenas, existen rosarios. Cuando venimos también al protestantismo, vemos cómo el gran énfasis de Lutero y Calvino era que una oración debería ser regulada por las Escrituras. Ellos querían una oración que fuera entendida, no solamente en el lenguaje, porque en aquel tiempo se predicaba en latín, se enseñaba en latín, sino que estas oraciones fueran basadas, entendibles, guiadas por la Escritura. Y cuando llegamos entonces a la tradición evangélica, vemos la oración como una parte de nuestra piedad, pero hay ocasiones en que los evangélicos están confundidos y no saben cómo orar.
El Señor Jesucristo dice entonces en Mateo 6:5, cuando ores. O sea que esta es una palabra que el Señor Jesucristo está hablando a el público en general, pero mayormente a sus seguidores. En el periodo antiguo era imposible para un judío imaginarse que las personas de Dios no oraran. Entonces Jesús dice, cuando ores, no está diciendo si oras, Él está diciendo cuando ores, o sea que se asume que un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, ora. Y entonces nos preguntamos nosotros qué es la oración. La oración se nos ha dado a nosotros para que podamos entrar al lugar sagrado donde está Dios y comunicarnos con nuestro Padre Celestial. John Piper dice, definiendo lo que es la oración, él dice, intencionalmente transmitir o comunicar un mensaje a Dios. Algo que hacemos intencionalmente, nos dedicamos a esa oración al Señor, llevamos ese mensaje al Señor. Y el Catecismo de Westminster, que es uno de los catecismos protestantes, dice, refiriéndose acerca de lo que es la oración, y ellos dicen, la oración es una ofrenda de nuestro deseo a Dios, en el nombre de Cristo, con la ayuda de su Espíritu, con la confesión de nuestros pecados y el agradecido reconocimiento de sus misericordias. Esto es una hermosa definición acerca de lo que es la oración. Y Jesús continúa diciendo, Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Tenemos que volver atrás al versículo primero de este capítulo 6, que el Señor inicia esta enseñanza desde el versículo 6 diciendo inicialmente guardaos. Guardaos, que significa tener cuidado, presten atención, estén atentos, les dice a sus discípulos. Guardaos de hacer vuestra justicia, en el versículo 1 del capítulo 6, delante de los hombres para ser visto de ellos. Esa es la advertencia de Jesús, que lo que hagamos nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que estar atentos a no hacerlo para que seamos vistos de los demás, que no seamos autoproclamados, que no seamos autoelogiados, que no seamos autoadmirados. Eso es lo que nos dice el Señor. Esto era algo característico de los escribas y los fariseos. Es por eso que Él continúa diciendo, dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y nosotros podemos ver que hay una piedad, un tipo de piedad que es como una autopromoción. Y Jesús está diciendo entonces, si haces buenas obras, si haces o tienes unos detalles hermosos, tienes esa caridad hacia los demás, pero si tu mirada se voltea a tu alrededor, a los lados, atrás, para ver quién te está observando, para que te puedan aplaudir, ya recibiste tu recompensa aquí, pero no la de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. No importa qué tan maravillosa sea tu obra aquí, pero si lo haces con el propósito de ser admirado, aplaudido o proclamado, ya lo recibiste todo y no recibirás esa recompensa de Dios. Ahora el Señor entonces cuando dice, cuando ores, no ores como los escribas y fariseos, Él está diciendo, versículo 5 de Mateo 6, no seas como los hipócritas. ¡Wow! Es una declaración fuerte. Y vuelvo y repito, cuando Él dice, cuando ores, es algo que nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos hacer. No se puede reconciliar el cristianismo sin la oración. Esto es algo que debe estar siempre en cada uno de sus discípulos, en sus creyentes, a orar. Como creyentes tenemos la capacidad de orar. ¿Cómo? Nosotros tenemos la capacidad de orar no porque haya fluido de nosotros. Eso es algo que obtenemos por los méritos de Cristo Jesús.
a través de su muerte y su resurrección, que nos ha permitido tener ese acceso a la presencia de Dios. Nos permite entrar en ese contacto con el Creador. Es por eso que la Biblia nos habla en Romanos 8:26, y me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y la oración es una obediencia a las Escrituras. En el segundo versículo más corto de la Biblia nos dice: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo. O sea que cuando nosotros ejercemos este privilegio de la oración, estamos de una forma u otra también imitando a nuestro Señor, al Señor Jesucristo, quien se apartaba de las multitudes. Él se retiraba para estar en la presencia de su Padre, el Creador, en esa intimidad con Él. Y en el Nuevo Testamento vemos una y otra vez cómo el Señor practicaba esta forma de oración. Encontramos en Lucas 5:16, Lucas 6:12, Marcos 1:35, Marcos 6:46, Mateo 14:23. Entonces, cuando nosotros ejercemos esta oportunidad que Dios nos da por medio de Cristo para dirigirnos a Él en alabanza y presentando nuestras peticiones, lo hacemos por los méritos de Cristo primeramente, y segundo, por el poder que el Espíritu Santo ejerce en los creyentes para poder comunicarse con el Señor. O sea que después de esto, nos manifiesta a nosotros Jesús la forma errónea en la cual se ora. Él dice que cuando ores no seas como los hipócritas. Y esto trae una pregunta a nosotros. Cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que hacemos entonces por medio de la oración? Estamos tratando de convencer a Dios en algo que Él no se inclinaría a hacer. ¿Estamos buscando a través de la oración negociar o manipular a Dios? ¿O estamos a través de la oración tratando de informar a Dios algo que Él no sabe? ¿Será eso lo que hacemos nosotros a través de la oración? Bueno, el primer entendimiento teológico que nosotros debemos tener acerca de la oración es que tenemos un Dios el cual nos ha creado a nosotros. Él es el creador, Él es el Dios todopoderoso. Nosotros somos la criatura. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es decir, que lo primero que nosotros tenemos que reconocer al venir a la oración es entender claramente, primero que todo, quién es Dios. Nosotros al venir delante de Él nos presentamos reconociendo quién es Él. Y segundo, reconociendo quiénes somos nosotros. Eso es muy importante, saber quiénes somos nosotros. Debemos tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo y a quién le estamos hablando. Porque tristemente hay un tipo de oraciones que se presentan delante del Señor como si estuvieran hablando con el vecino de al lado, con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio. No, tenemos que tener en cuenta que Dios es el soberano, el Dios todopoderoso, el creador del universo, y nosotros somos la criatura. Tenemos que entender también que Dios no es un Santa Claus que está simplemente sentado esperando a que sus seguidores estén orando para Él complacer en todo lo que ellos pidan. De eso tampoco se trata. Cuando venimos a una oración, venimos delante del único e infinito Dios, santo, reconociendo que nosotros somos criaturas finitas, que no somos santos, somos pecadores y que no tenemos ningún poder. Por tal razón no hay tal cosa como ordenarle a Dios, o declarar, o decretar. Y eso es una posición que lamentablemente es practicada por muchas personas. Un decreto es una orden, pudiéramos decir constitucional, que
que un presidente hace para una nación, y lo hace él con el poder soberano que él tiene sobre esa nación. Cuando nosotros estamos hablando de un Dios todopoderoso que es el que decreta y decreta sobre el universo, Él es el único que tiene ese poder. Nosotros como criaturas finitas, nosotros como seres que no tenemos ningún poder, no tenemos esa capacidad. No la tenemos. Y lo triste es que hay personas que dicen, hoy declaro que no tendré problemas. Declaro que hoy tendré un día próspero. Hoy declaro que tu enfermedad se va, que tu problema financiero se va, que tu enfermedad se va. Y de hecho, al principio del año, cuando se inició esta pandemia, el famoso apóstol Maldonado, que es un seguidor y copiador de lo que dice Copeland, dijo que por el poder que él tenía como apóstol, él decretaba que ese virus quedaba anulado, que ese virus estaba muerto, que ese virus no seguía más. Eso fue al principio, a los principios de marzo, finales de febrero. ¿Qué vemos ahora? Lo que ha causado este virus. El virus sigue andando, el virus está allí, está moviéndose de un lugar a otro. O sea, este tipo de decretos que los famosos apóstoles o los famosos ungidos quieren pretender tener poder para hacer, es simplemente algo que no tiene sentido, es algo que no es bíblico. Tenemos que recordar entonces, primeramente, que es Dios quien tiene la autoridad como creador y nosotros somos las criaturas que no tenemos ningún tipo de autoridad. Y cuando hablo de estos puntos es porque precisamente el Señor Jesucristo nos está haciendo ver a nosotros cuáles son las maneras erróneas que nosotros tenemos al dirigirnos en oración. Hay un tipo de oración que es una forma de manipulación, buscar hablar con Dios como si Él fuera uno de nosotros, tratando de manipularlo, convencerlo para que Él nos conceda nuestras peticiones. Ahí incluye aquellos que le dan órdenes a Dios, que no están pidiendo, sino que prácticamente están agarrando su bendición, como dicen algunos, lamentablemente. Hay otro tipo de oración que... estábamos hablando acerca de aquellas equivocadas oraciones, incluso evangélicas, que hablan acerca de manipular a Dios, como si Él fuera uno de nosotros. Estamos hablando acerca de la forma en que hay oraciones en que se busca un tipo de negociación con Dios. Señor, yo trabajaré en esta área si tú me bendices con tal cosa. Pero hay una oración que es una oración terapéutica, una oración que sería una oración de remedio que trae solución a nuestros problemas. Aquellos en el campo de la psicología y la religión dicen que la religión o la oración es una forma para nosotros aliviar nuestra ansiedad, aliviar nuestros temores. Y sí, la oración puede producir este efecto, puede traer paz a nosotros. Es lo que dice precisamente el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, donde nos habla el Señor que por nada estemos ansiosos, sino que presentemos toda esta situación delante del Señor con oración y ruego. Y que el Señor nos proveerá esa paz que trasciende todo entendimiento. Esa es una verdad. Pero también hay ocasiones en que la oración produce más ansiedad cuando tiene que producir ansiedad. Y si nosotros pasamos nuestra oración en el sentido que nos da paz todo el tiempo, tendríamos que venir a las Escrituras y ver cómo el Señor Jesucristo en uno de los momentos más difíciles oró al Señor y en vez de tener esa tranquilidad, lo que tenía era más ansiedad y con más fervor él oraba. Es por eso que en Lucas 22:44 dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces,
nos damos cuenta a través de esto que entonces la oración no hace que nosotros le informemos a Dios lo que Él no sabe. La oración no produce eso. Nosotros no buscamos convencer a Dios que haga algo que Él no hará. En la oración no podemos hacer eso. La oración no cambia a Dios. Esa es una gran realidad. Dios es inmutable. La oración no cambia a Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿para qué oramos? Porque la oración nos cambia a nosotros. Esa es la realidad de las Escrituras. La oración nos cambia a nosotros. Entonces, cuando decimos que Dios no cambia, no estamos diciendo tampoco que Dios no nos escuche. No estamos diciendo que Dios no tome en cuenta nuestros deseos seriamente. Lo que tenemos que entender es que debemos hacer uso de ese llamado a orar. Es un privilegio que nosotros tenemos, vuelvo y repito. Oramos porque Dios usa nuestras oraciones como un medio. Las oraciones nuestras son medios para que Dios lleve a cabo sus propósitos. Propósitos que Él ha declarado desde hace una eternidad. Dios nos manda a orar y debemos hacerlo fervientemente, pero debemos entender, vuelvo y repito, que nuestra oración no aconseja a Dios, no le dice lo que Él tenga que hacer, ni esa oración nuestra cambia sus decretos. Entonces, volviendo al pasaje, Mateo 6:5, y cuando ores no seas como los escribas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. O sea que esta es una advertencia y Jesús presenta aquí dos formas en que estos escribas y fariseos acostumbraban a orar. Primero, una forma de oración que lo hacían de pie y lo hacían en las sinagogas. En el culto de las sinagogas, pues este lugar era el lugar público donde todos se reunían para orar. Estando en pie era una postura común que ellos utilizaran. Si vamos a la Biblia, en el libro de Nehemías, el sacerdote Esdras convocó al pueblo a un ayuno y oración y él dice en Nehemías 9:1 y 2 dice, y ya se había apartado se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, aquí está la posición, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Cuando vamos al libro de Lucas, en el capítulo 18, vemos cómo el fariseo que estaba ese día que fue a orar y que estaba también el publicano, el fariseo oraba en pie. Esto era una posición normal para orar en las sinagogas. En los servicios de la sinagoga, la oración pública estaba dirigida por un miembro masculino de la congregación. Esa persona pasaría al frente, esa persona con los brazos levantados hacía una oración fijando su mirada hacia el cielo. Esto era una forma en que lo hacía, era la oración pública. Y esto precisamente era una oportunidad ideal para alguien que quería lucirse, era una oportunidad para alguien que quería hacerse manifiesto, alguien que quisiera autoelogiarse. Y probablemente en esta oración utilizaría palabras poéticas, bellamente elaboradas, con un tono de piedad artificial. A tal hombre le encantaba la oportunidad de orar públicamente con la idea de ganar la aprobación. Entonces, esta era una forma en que tal vez el Señor Jesucristo está criticando a otras personas. El Señor Jesucristo critica también diciendo que no seamos como los hipócritas que también les aman orar en las esquinas de las calles. Los judíos tenían 3 tiempos para orar. Eso lo vemos a través del libro de Daniel 6:10. Se esperaba que los judíos piadosos en ese momento, en ese tiempo que ellos asignaban para la oración, se dejaran de un lado de hacer las cosas que estaban haciendo y atendieran a sus oraciones para comunicarse con el Señor. Si no estaban en casa, ellos orarían en el templo, ellos irían al templo y estando en esa oración privada, ellos lo harían. Pero lo que sucedía era que
Si estaban en el templo, lo que hacían ellos era que en vez de estar ocultos, salían y se exponían para que los demás los vieran. Si estaban en las calles que querían orar, ellos no buscaban ocultarse detrás de una casa, por ejemplo, sino que a ellos les gustaba pararse en las esquinas para que les escucharan su oración y pudieran ser admirados por todos. Esto es lo que el Señor Jesucristo está aparentemente criticando. Lo que estaban haciendo los escribas y fariseos eran organizar deliberadamente sus asuntos para que cuando llegara el momento de oración, de esas 3 oraciones que tenían al día, pudieran estar en un lugar donde pudieran ser vistos. Y lo más propicio para ellos era estar en una esquina de la calle. Su motivo y propósito era la autoexaltación, porque detrás de su piedad estaba el orgullo. Y es este tipo de hipocresía que es demostrado públicamente, que busca la atención de las personas, haciéndose ver más piadosos de lo que realmente son. Y Jesús dice, no seas como los hipócritas. Y cuando nosotros venimos a este entendimiento, sucede que nosotros conocemos personas y posiblemente nosotros mismos que oramos más en público que en privado. Nuestras oraciones son más elocuentes, tal vez, son más con un mejor léxico cuando estamos en público. Y en nuestras oraciones privadas tal vez no encontramos qué decir. Esto es algo que nos toca a cada uno de nosotros. Y es por eso que Jesús es claramente eh, evidente en manifestar qué es lo que no debemos hacer en la oración. Y si oras en público, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es la razón que disfrutan más orar en público que en lo secreto? Versículo 6. Mas tú, está hablándole a los discípulos ahora, está criticando la actitud de los fariseos anteriormente. Ahora dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús aquí no solamente está manifestando la forma en que debemos orar, sino la actitud que debemos tener al orar. Y cuando habla de que entra en tu aposento, este es el cuarto, un aposento es un cuarto. En los tiempos de Jesús, las casas eran mayormente de un cuarto. Las personas no tendrían, digamos, esa disposición para retirarse a ese cuarto. Yo recuerdo hace algunos años, un hermano de la iglesia, nosotros fuimos a visitarlo a su casa y él había hecho un cuarto muy bonito en cristal, que él lo llamaba el cuarto de oración, muy hermosamente decorado interiormente. Ese era el cuarto que él hacía para oración. Y él dijo que lo quiso en vidrio porque esa era una manera en que se pudiera ver quién estaba allí. Pero el punto aquí, si tú tienes un cuarto de oración, gloria a Dios, qué bueno que tienes esa disposición. Pero el punto aquí no es el cuarto. El punto aquí es la actitud, es estar en lo secreto con el Señor, en lo secreto. Y cuando hablamos acerca de en lo secreto, puede simbolizar o representar un rincón, un lugar donde tú puedas ir y apartarte de las demás personas que tienes a tu alrededor para estar en esa comunión con Dios. Puede ser el jardín, puede ser afuera, puede ser caminando. Hay personas Pedro oraba en la azotea. Hay personas que buscan la oportunidad de estar a solas con Dios. En nuestras circunstancias modernas simplemente podríamos ir a una habitación separada, pudiéramos ir a aquel que tenga una oficina, pudiéramos ir a cualquier lugar. No les digo que un baño, porque pues a veces pueda ser necesitado por alguien y sería interrumpido. Pero el hecho es buscar un lugar donde podamos apartarnos de las demás personas que tenemos alrededor para ir a orar.
En la oración secreta, lo bueno de esto es que no tenemos esa tentación para ser exhibidos. No tenemos esa tentación a ostentar o a autopromocionarnos, porque allí nadie podrá vernos. Y la pregunta aquí entonces, ¿está prohibiendo Jesús la oración, digamos, congregacional o la oración pública? De acuerdo a lo que él está diciendo aquí. Pero debemos entender nosotros que siempre dentro de la oración está la oración congregacional y está la oración personal o privada. La oración pública la vemos a través de las escrituras. Por ejemplo, cuando vemos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles estaban en el aposento alto, que habrían aproximadamente 120 personas, ellos estaban allí orando. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban orando congregacionalmente. El libro de los Hechos también, el capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que sí existe bíblicamente una forma de orar corporativa, una forma de orar en la congregación. Pero sucede que hay muchas personas, incluso que nos sentimos tímidos al hablar en público. Pero muchas veces la razón de esa timidez es porque estamos pensando en las personas que nos están escuchando. Estamos pensando en qué van a opinar ellos en cuanto a nuestro lenguaje al orar. Y la oración tenemos que entender que no está dirigida a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. Nuestra oración va dirigida a Dios. La manera de vencer nuestra timidez es enfocarnos en quién o a quién le estamos orando. Estamos orándole al Dios soberano. Recordemos nuevamente al Dios todopoderoso. A Él en nuestra oración, pensemos en Él, pensemos que lo tenemos a Él enfrente. Porque esa es la forma en que nosotros podemos vencer esa timidez al orar. Olvidémonos de aquellos que están alrededor. Piensa solamente en el Señor. Y cuando oramos, dice la Escritura, ora a tu Padre y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Alguien dijo acerca de la oración referente a la privada y a la corporativa, dice, la oración privada es algo que se asume. La oración privada, la oración secreta es algo que se asume en cada creyente. La oración pública es algo que se asigna. Generalmente en una oración pública en la iglesia, cuando lo hacemos en aquellos vigilias, siempre se asigna quienes van a orar públicamente. Quienes oran en público recibirán recompensa en el sentido que Jesús lo está poniendo. Esta oración pública para aquellos que pretenden ser vistos, en el caso de los fariseos, en el caso de estas personas líderes religiosos que lo que estaban buscando era la autopromoción, estas personas van a tener su recompensa aquí en la tierra. ¿Cuál es esa? Los aplausos, la admiración, que la gente diga, wow, esta persona cómo ora de bonito, esta persona que bíblica es, van a recibir los aplausos, pero no van a recibir nada de parte de Dios, no van a recibir ninguna recompensa de Dios. Pero, dice el Señor, los que oran en secreto, con ese deseo de intimidad con Dios, en esa entrega a Dios, en esa honestidad y en esa comunión con el Señor, dice, recibirán recompensa de aquel que ve en lo secreto. Y cuando hablamos acerca de que el Señor ve en lo secreto, podemos entender una vez más delante de quién nos estamos presentando. Nos estamos presentando del Dios omnipresente. Nos estamos presentando del Dios omnisciente,
que está en todo lugar y que conoce nuestros movimientos, y no solamente eso, sino que sabe cuáles son nuestros pensamientos. Él sabe exactamente con qué intención, con qué actitud nos estamos dirigiendo a Él. Tu Padre te ve en lo secreto. La presencia de Dios está en todo lugar. La presencia de Dios trasciende todo espacio. La presencia de Dios trasciende todo lugar. Su presencia está en todas partes. Es lo que nos dice el libro de Jeremías 23-24. Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea que el orar en lo secreto es algo que la palabra nos manifiesta. Estamos delante de la presencia del Señor que nos observa en lo secreto. Entonces, la primera de estas correcciones de Jesús es que no debemos orar para ser vistos, para impresionar a otras personas. Pero aquí hay otra advertencia de Jesús en esta declaración, que es una corrección a que no debemos orar para impresionar a Dios. Eso es lo que nos manifiesta Jesús. No oramos para impresionar a las personas que tenemos alrededor y nos aplaudan, pero tampoco oramos para impresionar a Dios. Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, porque piensan que por su palabrería serán oídos. Y hay muchas personas que cada día hablan en un español normal cuando se dirigen en una comunicación con las personas. Pero cuando vienen delante de Dios usan un lenguaje que parecieran estarse presentando delante de la Real Academia de la Lengua Española al frente de los líderes para exponer algún mensaje. Quieren impresionar a Dios. Y hay ocasiones en que se oran palabras escuchadas incluso de otras personas. Oraciones en que alguien que oró muy elocuentemente utilizó un léxico o una palabra y nosotros simplemente la repetimos y ni siquiera sabemos qué quiere decir esa palabra. Hay que tener en cuenta esas cosas. Jesús nos advierte acerca de la hipocresía de los fariseos, pero ahora también nos advierte a nosotros de no usar el lenguaje que usan los gentiles. El lenguaje de los gentiles, entendemos, eran las personas que no eran de la raza judía. Podemos decir que los gentiles eran los paganos, que ellos catalogaban de esa manera. Y una repetición de palabras sin sentido, estas palabras vanas, la palabra vana es traducida como balbucear, hablar sin pensar, hablar al vacío. Y este es un tipo de forma que alrededor del mundo se practica. Hay una cosa muy importante que debemos tener nosotros, que si tú quieres saber cuál es la creencia de una persona, vamos a decirlo teológicamente, bíblicamente, escúchalo orar. Cuando tú escuchas orar a una persona de acuerdo a la forma que ella se manifieste, te darás cuenta cuál es su creencia. Por ejemplo, en esta manifestación de balbuceos o vanas palabrerías, está por ejemplo los hindúes que tienen unas mantras que son un grupo de palabras recitadas y las repiten constantemente, es una repetición constante. Los budistas o los tibetanos tienen una forma de cuerda con unas bolitas que ellos van repitiendo cierta palabra con la palabra que comienza, con esa misma palabra terminan. Estas bolitas son aproximadamente 108. Según los budistas, estos 108 puntos representan los sufrimientos del hombre. Pero entonces esto causa una gran curiosidad cuando yo estaba estudiando esto. En nuestros días modernos, la más notoria imitación a este sistema budista es el sistema que la religión o la denominación
normal o corriente que entendemos nosotros, cristiana, lo utiliza en base a su rosario. Es el mismo sistema, esas bolitas del rosario, que pensando que recibiendo o recitando estas palabras, unas mismas palabras recibirán bendición. A veces son esas penitencias por sus pecados que tienen que repetir cierta cantidad de oraciones. Repiten cierta cantidad de Ave Marías y otras oraciones. Los evangélicos también, el movimiento carismático, ha sido uno de los que mayores proveedores de oraciones vanas. Y es con el respeto de aquellos hermanos que están en estas denominaciones, el hecho de hablar en lenguas y venir con ese tipo de repeticiones inentendibles se asemeja o es, diría yo, explícitamente lo que el Señor Jesucristo está manifestando acerca de repeticiones vanas. Y ninguna de estas ideas es nueva. Los oradores, cuando nosotros vamos a la escritura, vemos que los adoradores de la diosa Diana en Éfeso, ellos repetían exactamente la misma oración de devoción por aproximadamente 2 horas enteras. Eso lo vemos en el libro de Hechos 19:34. Grandes Diana de los Efesios, repetían ellos constantemente por 2 horas. Recordamos también los adoradores de Baal en el Monte Carmelo, en esa confrontación que tuvieron con Elías, que llamaron a Baal usando la misma invocación desde por la mañana hasta el mediodía, diciéndole: Baal, respóndenos. Primera de Reyes 18:26. O sea que Jesús nos está advirtiendo a nosotros las formas que tenemos que evitar, aquellas formas erróneas al orar. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Wow, esto es una advertencia del Señor, porque existe un gran peligro, existe una gran tentación, y que muchas personas, escuchando a otros orar, lamentablemente siguen esa misma tradición o esa misma repetición. No os hagáis semejantes a ellos. Hay otra situación que se presenta. Hay muchas iglesias que tienen un libro que lo tienen ubicado en la parte de atrás de la silla que tenemos al frente. Es un libro que se sacan y son un tipo de oración. Hay iglesias, y también vuelvo y repito, la iglesia convencional tiene un libro que están las oraciones ya programadas para todo el año. Son oraciones que ya fueron escritas, son oraciones que ya alguien las hizo. Entonces, si usted se va a comunicar con Dios de una manera privada, personal, es obvio que usted no va a estar repitiendo lo que ya alguien ha escrito. Existen libros con oraciones puritanas que son hermosas. El Valle de la Visión es un libro que tiene unas oraciones preciosísimas. Esos son modelos que pudiéramos tomar como oración, pero no es algo para que nosotros estemos repitiendo literalmente. Es algo que nosotros, al usar este método de oración, nos hace a nosotros lentos, nos hace a nosotros acomodados, nos desconecta nuestra mente al orar. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo en espíritu, no lo estamos haciendo dentro de nosotros, no estamos sacando esa comunicación nuestra hacia Dios. Son cosas que nosotros tenemos que tener cuenta. No es prudente repetir las mismas oraciones hechas por otras personas. Entonces ya vamos viendo que la enseñanza de nuestro Señor sobre las repeticiones vanas es una prohibición, es algo serio, es algo que debemos evitar. Pero cuando hablamos de esta repetición tenemos que hacer una aclaración. La Biblia no nos impide a nosotros hacer la misma oración más de una vez.
una misma petición que estamos haciendo al Señor más de una vez. Eso no es lo que está diciendo el contexto del Señor Jesucristo. Él está hablando acerca de usar palabrerías como los paganos, llevar estas costumbres que no son bíblicas. Pero el hecho de que nosotros tengamos una petición delante del Señor, desde luego que la presentamos delante de Él, sean las veces que sean. Oramos sin cesar, presentamos nuestras peticiones delante de Dios por el tiempo que sea. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estas oraciones que hacemos varias veces al Señor, vemos como el Señor en el Getsemaní hizo prácticamente la misma oración al Padre por 3 veces. Él repitió su misma oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo hizo 3 veces. De la misma manera, el apóstol Pablo le suplicó al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón, 2 Corintios 12:8. O sea que sí, podemos orar repetidamente por esa misma petición. Oramos siempre, clamamos nosotros a Dios por paz, por salvación, por misericordia, porque pueda remover ese corazón de piedra y plantar ese corazón de carne que Él solamente da a aquellas personas, a esta humanidad, que puedan ser adoradores de Dios. Esa es nuestra oración constante. Versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si nosotros entendemos que nosotros no le podemos dar información nueva a Dios, si no entendemos que nosotros no cambiamos nada en Dios, si nosotros entendemos que Dios ya incluso conoce nuestras peticiones antes que nosotros las pronunciemos, esto podría traer una situación en que la persona diría: bueno, entonces yo no oro. Yo no oro, si Dios lo sabe todo, ¿para qué oro? Pero la oración es un mandato. La oración es el deseo de Dios para con sus hijos. La oración es algo que nosotros tenemos como un privilegio. La oración es algo que como hijos de Dios tenemos ese acceso directo al Padre. Eso es lo que tenemos que comprender y tener en claro. El Señor presenta estas circunstancias, esta manera errónea de orar, para que nosotros entendamos lo que estamos haciendo cuando venimos delante de Dios con nuestras peticiones. Él quiere que nosotros sepamos a quién nos estamos dirigiendo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo incorrecto que estamos haciendo. Los paganos creían que sus dioses finitos, esos dioses que eran corruptos, como los hombres, ellos pensaban que sus oraciones deberían ser largas, que sus oraciones deberían informarle a Dios. Ellos creían que ellos podían torcerle el brazo a sus dioses. Creían que al orar podían manipular a Dios, a esos dioses de ellos. Pero nosotros oramos al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Nosotros oramos a aquel que es único, aquel que es verdadero. Y oramos a ese Padre que no solamente es consciente de todas nuestras necesidades, sino que es aquel Padre que se preocupa por nosotros como un Padre amoroso. Por eso que la Escritura dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Oramos porque este es un privilegio, este es un don que tenemos por parte de Jesucristo, por medio de su muerte y su resurrección. Dios sabe lo que nosotros necesitamos y nosotros necesitamos aprender más de Él. Nosotros necesitamos buscar más su reino. Nosotros necesitamos fijarnos más en aquello celestial, en lo de arriba, más que en lo de abajo.
Nosotros necesitamos orar más por las cosas de Dios, no por lo nuestro, no por nuestras agendas, aquellas agendas que ya hemos planeado. No le estamos pidiendo a Dios que se una a nuestros planes. Nosotros en lugar de ello buscamos alinear nuestro corazón con su reino, buscándolo a Él. Y aquí viene entonces una exhortación para aquellos que no están en Cristo. La Escritura claramente nos dice que Dios, en su poder, dice que Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer su ley. Proverbios 28:9 en la Nueva Versión Internacional. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. El libro de Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y es por eso que digo que esto es un privilegio que nosotros tenemos como cristianos. Pero ¿cuál es mi mensaje para aquellos que no están en Cristo? La palabra del versículo 31 de Juan 9 dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es la oración que Dios usa o puede atender? Porque Dios escucha todo. Una cosa es que Él escuche y otra cosa es que Él atienda a esa oración. La única oración que Dios atiende de una persona que no está en Cristo es la oración, una confesión de arrepentimiento, una oración que venga en contrición, una oración que se humille delante de Él, reconociendo su pecado, reconociendo su culpa, reconociendo su rechazo a Dios y pueda adorarlo, amarlo, venir a los pies de Cristo, que en su sacrificio en la cruz puede darle esa reconciliación, puede darle esa provisión de la gracia de Dios que es la oración. Ese es mi mensaje para aquellas personas que no están en Cristo. Porque la voluntad de Dios respecto al pecador es, como dice el libro de Hechos 17:30, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia de la adoración a dioses, la idolatría, todo este tipo de, de acciones pecaminosas que nosotros llevamos por dentro, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, es un mandato, esa es la oración que Dios escucha. Dios escucha. Y nosotros, como discípulos del Señor Jesucristo, debemos evitar orar para ser vistos. Nosotros debemos evitar impresionar a Dios. Debemos orar en lo secreto, buscando esa comunión íntima con Dios. Debemos orar únicamente para Él, sin impresionarlo, sin manipularlo, sin ordenarle, sin demandar, sin negociar con Él, abriendo nuestro corazón únicamente a Él y diciéndole como le dijeron los apóstoles después de que reconocieron que no estaban orando correctamente, Señor, enséñanos a orar. Y eso es precisamente lo que veremos posiblemente en las próximas semanas. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor. Agradecidos por tu palabra, agradecidos por tu bondad, agradecidos por tu misericordia. Padre, hemos hecho mal uso de nuestras oraciones. En circunstancias las hemos utilizado de una manera en que sí hemos actuado tal vez queriendo negociar contigo, Señor, queriendo manipularte por medio de las oraciones, Señor. Y lo hacíamos y ahora entendemos que no es la manera correcta, Señor. Hemos obrado de una manera que Jesús mismo condena, Señor. Y te pedimos perdón, Señor.
Gracias por este privilegio que nos da, Señor, de poder alzar nuestra voz en oración hacia ti, Señor, y te pedimos, Padre, que nos enseñes a orar. Queremos orarte a ti en espíritu y en verdad. Queremos orar a ti, Señor, reconociendo que tú eres el Todopoderoso y que si tú escuchas nuestras oraciones, pero está en tu voluntad conceder o no a nuestras peticiones, Señor. Tú lo conoces más que todo, Señor. Tú conoces este presente desde hace mucho tiempo. Tú conoces el futuro antes de que suceda, Señor. Y sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, Señor. Que podamos venir a ti en esa honestidad, en esa intimidad, en lo secreto, únicamente porque nosotros necesitamos más de ti, Señor. Venimos a ti en oración para que tú nos cambies, Señor, para que tú nos hagas más como tú, Señor, para que podamos maravillarnos en que cada que oramos a ti, Señor, podemos entender cada vez más tu gracia y tu favor, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias por aquellos hermanos o hermanas que tienen esa virtud, ese don de la oración, Señor. Y te pido por aquellos hermanos que son tímidos, que son débiles, que tú los fortalezcas, que tu Espíritu Santo con esos gemidos indecibles, Señor, les haga establecer esa comunicación de una manera que se gocen y nos gocemos todos, Señor, en la presencia tuya, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. A ti te doy todo el honor y la gloria por siempre. Y es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios me les bendiga. La paz del Señor.